este informe de este observatorio de la Universidad Austral alertó sobre las cifras de un fenómeno multicausal, ¿sí? Especialmente en chicas menores de 19 años. ¿Sí? Por eso es importante esto hablarlo, acompañar, prevenir y sobre todo conocer, y vamos nuevamente a hablar con Anabela, respecto a que uno tiene que pedir ayuda, ¿sí? Ya sea para uno o, o de una persona que conoce. A estar atentos. Vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a Anabela Serventi, nuestra psicóloga de cabecera. Anabela, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buen día. Aquí Ale y Nico te Hola saludan. chicos, ¿Cómo ¿qué andás, tal? Ana? Buen día. ¿Cómo estás Bien, vos? un ¿Bien? poco con alergia primaveral acá, viste que acá en Oh, sí. Capital esos Sí, arbolitos nos complican un poco, así que ahí sí. estamos. Los famosos plátanos, Anabela. Exacto, sí, 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 tal cual. Estamos todos sin voz y así. Estamos, Sí. estamos todos igual. Aparte es una época que por ahí a la mañana está frío todavía. Entonces Sí, uno totalmente. no piensa que después hacen 25, 27 grados y no te vas tan abrigado y eso te mata. ¿Sí? Es así. No, te mata. Imagínate que yo los lunes arranco a las 5 de la mañana para llegar bien a la universidad, para preparar la clase, para estar. Así que sí, Ah, empiezo la bueno. semana así. Es complicado, complicado. Bueno, Ana, la verdad que yo decía en la introducción que, bueno, el 10 de septiembre fue el Día Nacional de la Prevención del Sí, Suicidio. exacto. Y digo, más allá de hablar ese día o hacer distintas, o acá hubo muchas campañas, charlas y demás cuestiones, pero bueno, esto yo decía, ¿no? Que qué bueno que, a ver, qué bueno en el sentido de que sea un informe de algo de nuestro país, que no venga de afuera. Y me sorprendió eso que decía que en chicas menores de 19 años. Contanos un poquito de qué se trata esto, Ana. Sí, mira, en realidad no tenemos estadísticas tan contundentes todavía porque los registros son un poco lábiles acá, ¿viste? Ujú. Sobre todo sobre los intentos, ¿bien? Sí. Hay un registro que es un poco más fiable, que es de 2023, ¿sí? A nivel nacional. Ujú. El del observatorio está muy bien, de hecho, y toma muchos datos desde el 2023, ¿no? Pero no tenemos registros tan contundentes. Sí. Sí sabemos que en Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte de chicos entre 10 y 19 años. Ah, ¿Sí? La bueno. primera son los accidentes de tránsito, Sí. ¿bien? Es la segunda en esa población etaria, que es un montón, es un montón. Sí. Y además, aún siendo lábiles los registros, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente haya más de lo que se registra, ¿sí? Ujú. Pero se registran 22 intentos de suicidio por día, ¿sí? 22. 22 intentos de suicidio por día, así que es un montón, ¿no? Muchísimo. Pensás cuánta gente tenés ahí vos ahí rodeándote en el estudio hoy, decís, che, es un montón de gente, 22 Ujú. por ¿Qué te día. parece? Sí. No tenemos tampoco una línea nacional de atención al suicida todavía. Hay un proyecto de ley que sería muy interesante reflotarlo, Ujú. porque las líneas están muy disgregadas. La que tenemos es la que te pasé a vos hace Sí, un que está ratito, saliendo. eh, sí, del Hospital Bonaparte, que es una ley de atención de emergencias en salud mental, y ellos derivan a regionales, ¿sí? Ujú. Pero es muy importante tener consolidada una línea, justamente porque la problemática va en alza, ¿no? Y sobre todo en este grupo etario, ¿bien? ¿Qué pasa con los chicos y el tema del suicidio? ¿Sí? En principio que es un tema sobre el que hay muchísimos prejuicios, ¿no? Hay muchísimos mitos armados en la sociedad, esto de que el que avisa no lo va a hacer, el Mm. suicida siempre es un Sí. depresivo, ¿no? Bueno, hay muchos mitos que no son así. Ni el que avisa no lo va a hacer, ni el que no avisa lo va a hacer, ¿sí? Tampoco todo suicida es depresivo, ¿sí? Ni todo depresivo es suicida, ¿bien? El suicida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir y no sabe cómo. ¿Bien? Y eso es lo desesperante. ¿Bien? Claro. El intento de suicidio y de lastimarse a los chicos muchas veces los distrae del dolor mental, del dolor del alma, dicen ellos, ¿no? Les corta los pensamientos, ¿bien? Y además, todavía en ese rango etario, sobre todo hasta los 15, 16 años, no hay tanta idea de lo irreversible de los actos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que prestar mucha atención, ¿bien? Es un fenómeno complejo, por supuesto, Ujú. que enlaza muchos factores, ¿no? Tener factores de vulnerabilidades psicopatológicas previas, ¿no? Un tema de la gestión emocional puede ser un tema del lenguaje, entonces no puedo expresar exactamente lo que me pasa, pueden ser vulnerabilidades respecto de acoso escolar, ¿sí? De violencia intrafamiliar, tiene que ver el contexto sociocultural con ciertos prejuicios y estereotipos sociales, ¿bien? Y el contexto en el que esto transcurre, ¿no? Cómo es la escolaridad de este chico, cómo es la familia, qué adultos criterios tiene. ¿Sí? Y, Ese y- es otro error común, justamente. Sí, perdón, decime. no, yo quería consultarte en esto que vos decís, ¿no? ¿Una persona ya nace con este tipo de así de pensamientos o de acuerdo a lo que uno, cómo lo van criando, las cosas que te van pasando, te lleva a esto?
Sí, es una muy buena pregunta porque hay cierto contenido erróneo respecto de si el suicidio tiene un componente genético o no. El Mm. suicidio en sí mismo, como acto, no tiene un componente genético, pero sí las vulnerabilidades psicopatológicas que no pueden ser atendidas a tiempo, ¿no? Por Ah, ejemplo, una desregulación de las emociones. Cuando hay una pobre gestión de las emociones, hay personas que padecen esta cosa de que las emociones toman el control de su vida y ellos pierden completamente el control de su vida, ¿no? En ese sentido, sí tenemos factores genéticos predisponentes, pero no en sí del acto, ¿no? Y además hablamos de proceso de suicidalidad, ¿sí? ujú, Que tiene que ver desde la aparición de las primeras ideas, las vulnerabilidades contextuales, hasta, por supuesto, el cometer el acto de suicidio, ¿no? claro. Entonces, es un fenómeno muy complejo, sin embargo, cualquier persona de la sociedad puede capacitarse en un tipo de escucha que sea empática, que sea activa, que sea asertiva para alojar esta problemática justamente, ¿no? Ujú, No es que solamente personas especializadas pueden contener en esto. Sí, sería fantástico que haya campañas en las escuelas, sí. que los números de atención, por ejemplo, estén visibles para todos los chicos. Esto yo siempre recomiendo, que en las escuelas tienen que estar empapelados los pasillos con todo tipo de número de atención gratuita en salud, Sí. ¿sí? Y además pueden darle folletos a los chicos al iniciar el año académico para que lo tengan en sus cuadernos, en sus carpetas, porque muchas veces se da por sentado que los adultos criterio que acompañan a los chicos en esto son los que viven en su casa. Ujú. Y a veces esos adultos son los factores predisponentes a que estos problemas aparezcan. Es cierto, es cierto. Anabela, me voy a ir a otras franjas etarias, donde Sí. también a ver, yo acá en el diario hago policiales y judiciales, y es Y ve muy, de todo. y hay números acá en San Juan de requerimientos de la UFI de Delitos Especiales, que se dedica a la parte de fallecidos en la provincia, bastantes. ¿Qué pasa con, no sé, los sub 30, que ya están establecidos tal vez en el laburo, ya pasó la etapa de la universidad y ya están en en la formación de la familia? ¿Qué pasa con los sub 40, sub 50, que vos decís, bueno, a ver, tenés ya 40, 50 años, formaste familia, tuviste trabajo, tal vez lo perdiste, pero estás joven todavía para reactivar tu vida? ¿Es otra patología, es otra cosa lo que termina afectando en ellos? No, es lo mismo. Vos Ajá. tenés factores predisponentes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, estrés laboral, problemas económicos, sensación de pérdida de sentido, no entender si mi carrera y lo que me gusta va a ser suficiente para sustentar a mi familia, no poder salir de una pareja que es nociva y que está Mm, enferma de esa relación, ¿no? Presiones familiares, presiones socioculturales, ¿sí? Respecto de la imagen personal, del estatus y demás. Todos esos son factores predisponentes. Y además tenés factores precipitantes, ¿no? Entonces ponele, no sé, una familia que tiene demasiados problemas económicos y además tiene violencia intrafamiliar y viene un nuevo hijo en camino, eso puede ser un factor precipitante. Oh, Sí. Por ejemplo, alguien que está en una relación de codependencia emocional, en una relación que está enferma, eso es un factor predisponente. Si hay una viralización, por ejemplo, de imágenes íntimas, eso puede ser un factor ah, precipitante, claro, ¿no? claro, claro. Y después, a los que nos tenemos que dedicar todas las sociedades, a los factores protectores, justamente, a cómo alojamos estas problemáticas y qué espacios damos de escucha para que esto pueda suavizarse un poco. Porque justamente, mira, la mayor cantidad de intentos, ¿sí? Lo producen las mujeres, ¿sí? 4 mujeres, cada un hombre, ¿sí? Tiene intento de suicidio. Sin Ujú. embargo, la tasa de letalidad, es decir, de consumación del suicidio, es más alta en los varones. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros no acostumbramos a los varones a pedir ayuda, a mostrarse vulnerables. Nosotros todavía tenemos un poco el paradigma de los hombres no lloran, ¿no? sí. Claro, Entonces, sí, hágase machito, ¿no es cierto? Claro. exactamente, ¿no? Incluso en las líneas de atención a salud mental está registrado que mayormente llaman las mujeres para pedir ayuda por los hombres, porque los hombres no pueden pronunciar lo que les pasa, ¿no? Entonces, hasta que no normalicemos y legitimemos espacios de escucha, de transcurrir la palabra, espacios comunitarios de encuentro, esto no va a suceder. Y además atender mucho a lo que está pasando con la hostilidad social. Nosotros estamos viviendo en un momento, este es un concepto que estoy trabajando últimamente, Ujú. en el que estamos equiparando la hostilidad con astucia, ¿no? Entonces, quien tiene el comentario más hostil en redes sociales se cree el más astuto sin saber que del otro lado hay vulnerabilidades. Claro, Es cierto es eso. verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Es impresionante cómo los likes de los comentarios, mientras más... Más ofensivo, ¿no? sí, Sí. Totalmente.
Fíjate que está ahora la tendencia incluso de estos reels de alguien hace algo y los comentarios se salieron de control, ¿no? Entonces hacemos Sí. una apología, una ponderación de la hostilidad sin tener en cuenta las vulnerabilidades, ¿no? ¿Esto quiere decir que tenemos que poner a toda la sociedad en cajitas de cristal? No, no quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que atender a los recursos de afrontamiento justamente para evitar estas problemáticas, ¿no? Y yo pienso, aquella persona que lo intentó y no lo logró, Ujú. eh, tiene, me imagino, un laburo de muchos años para sacarse esas ganas, no sé si decirle ganas o demás. Digo, ¿te podés recuperar? Digo, no tenés la posibilidad. Yo pienso, un familiar tuyo, como uno, si vos lo acompañás en el día a día, después de dejarlo solo en un momento, te debe dar un miedo terrible de eso. Sí, lo que se conoce o las estadísticas lo que dicen es que a una persona que tiene un intento de suicidio en el corto plazo puede volver a intentarlo, pero esto no quiere decir que va a ser suicida o que va a cometer intentos de suicidio a lo largo de toda la vida. Una persona sí se puede recuperar de esto justamente si atiende a sus vulnerabilidades psicopatológicas Ujú. y se mueve a otro contexto un poco más facilitador, ¿no? Ah, bien, bien. Anabela, vos recién decías esto de los mitos, Ah, el sí. que lo dice no lo hace. Ujú, ¿Qué pasa con aquella persona que, por darte un ejemplo, cada cierta cantidad de tiempo es como que se hace crónico, ¿no? ujú. Que alerta a toda la familia diciendo, bueno, yo hasta aquí llegué, chau, listo. Yo entiendo que me vas a decir, bueno, sí, acompañamiento desde lo Ujú. psicológico, si es necesario hasta de lo psiquiátrico, pero esta persona se opone y encuentra esa especie de llamado de atención desde ahí. Sí, exacto. Ahí lo más conveniente también es que la familia recurra a espacios terapéuticos para ver cómo acompañar a esta persona. Algo está pasando en esta familia si una persona, por más vulnerabilidad psicopatológica que tiene que recurrir a este llamado de atención, ¿no? Más allá de si lo hace o no lo hace todo el tiempo, ¿no? ¿Qué Ujú. es lo que no está siendo escuchado para que sea escuchado solamente en el momento de una alarma, ¿no? Mm. Claro. ¿Cómo se maneja? Porque vuelvo a estos números que uno hablaba de los más adolescentes, que esto se está dando en Ujú. los, que se viene dando, ¿no? En los adolescentes. ¿Cómo manejás vos como padre, como madre, el tema de redes sociales? Porque muchos sabemos que se guían según su cómo está el día, depende de los likes que le dan a un Ujú. posteo o algo, ¿no? Porque digo, uno tiene, Claro. tiene que revisar cómo estás encima. Poner lo mismo, hablar de una red social de un chico o una chica de 12 años que alguien ya de 18 o 19 años. Claro. Mira, en este tema justamente a veces escuchan recortada alguna nota, ¿no? Y entienden mal esto que voy a decir, así que les pido si lo vuelven a escuchar, las personas, ¿sí? Bien, Que escuchen completo todo esto que voy a decir para ponerlo en ok. contexto, ¿sí? Porque yo lo que suelo aconsejar es, no hay que avasallar, ¿sí? Y fíjate, avasallar, no digo no estar al tanto, digo, no hay que avasallar sobre la intimidad de los chicos, porque los chicos tienen que empezar a tener una concepción de su intimidad y de cómo generar esos espacios personales, ¿no? Tienen que aprender a entrenarlo, ¿bien? Entonces, Ujú. no se trata de revisarle las redes sociales a los chicos, primero porque los chicos son muy hábiles y tienen 3 o 4 cuentas de los que los padres no están al tanto, Es ¿no? cierto. Con otros usuarios, ¿no? Entonces, no vas a encontrar mucho si avasallas sobre esos espacios de tus hijos, ¿no? Sino descargarse las mismas aplicaciones que tienen tus hijos, ¿sí? Escuchar cuáles son las tendencias, de esto hablamos todo el tiempo en los medios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuáles son las tendencias en TikTok, cuáles son las tendencias en Instagram. Vos como adulto, créate un usuario paralelo para empezar a entender ese mundo que transitan tus hijos. No necesitas contaminar el algoritmo de tu red social principal con esto, pero sí créate un usuario paralelo para poder entender estos códigos de la adolescencia y generar diálogos abiertos con tus chicos, ¿no? Che, mira, vi esto en las redes sociales, Ujú. vi esto en las redes sociales, Sí. a mí me causa esto, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo te noticia, me enteré de tal cosa, ¿no? Digamos, empezar a establecer diálogos abiertos para conocer su mundo interno, porque si no, es algo muy punitivo que los chicos tienden a esconder, ¿no? Uy, mi viejo hizo un escándalo de esto, así que no le cuento más, no le hablo más, y eso no es facilitador en absoluto, por supuesto, ¿no? Claro. La última Sí, sí, parte, sí, sí. Anabela. A ver, tema o frase ultra utilizada en estos tiempos. Generación de cristal. Ahora Sí.
los adolescentes, ante cualquier problemática, ahí nomás parece que no tienen otra alternativa que la del suicidio. ¿Es tan así este nuevo mito, digo, que se está creando en estos últimos años de tratar a todos los adolescentes, hombres y mujeres, como que no soportan nada, no, digamos, son muy débiles desde lo digamos, formativo, Claro. emocional? No es tan así, afortunadamente. Lo que necesitan los chicos son espacios donde nosotros los miremos de igual a igual y los conozcamos, porque en definitiva son los que van a construir el mundo que nosotros también vamos a habitar de más adultos, ¿no? Entonces, a mí me pasa con los chicos de la universidad, por ejemplo, ¿no? Tengo cursos que particularmente son todos adolescentes, Sí. ¿no? Yo los doblo en edad prácticamente, ¿no? Entonces, Sí. claro, al principio, cuando recién nos conocimos, yo entraba al aula y tenía que saludarlos por ahí 2, 3 veces para que dejen las pantallas, ¿no? Entonces, empecé a dar espacio para charlar, yo saludaba 3, 4, 5, 6, las veces que sea necesaria hasta que todos saludaran, ¿no? Hasta que todos registráramos que estuviéramos ahí y Claro. después empezamos la clase, ¿no? Después empecé a trabajar mucho con algunos videos de artistas y demás, qué pasa con la desensibilización social, ¿no? Qué pasa con que el otro nos es indiferente y empezar a decirles, che, miren ustedes, están en segundo año, cursan desde primer año materias y a veces no saben quién es el otro. Saben cuál es el mundo del otro, qué les gusta hacer, qué hacen fuera de la universidad, de qué quieren trabajar. Empecemos a conocernos, ¿no? Y hacemos dinámicas en ese sentido. 10 minutos por semana es un montón de cambio en términos de recurso de afrontamiento para los chicos. Yo Claro. ahora entro a clase y no Sí. tengo un solo alumno que use la pantalla. Ah, Entro a bien. clase y me dicen los chicos, Ana, yo sé que tengo tantas faltas y en esta materia no las quiero usar, no quiero faltar, ¿no? Entonces, si uno da espacio a eso Ujú. y se preocupa en conocer el mundo interno de los chicos en lugar de imponerles el nuestro, como todo pasado fue mejor, Ujú. pasan cosas maravillosas. Claro, claro. Yo lo último te pregunto, Ana, con tu experiencia, antes no pasaba tanto del suicidio, cuando nosotros éramos más chicos, no se hablaba tanto, no se le daba la importancia. ¿Qué te parece a vos? Bueno, antes, por supuesto, los mitos estaban mucho más arraigados en la sociedad, ¿no? Ni hablar esto de los hombres no lloran, el hombre no puede ser vulnerable, Sí. ¿no? Algo le pasa, él está loco, ¿no? Digo, empiezan a aparecer estas máximas de prejuicios, ¿no? Digo, que ahora están volviendo en esta época de la posverdad. Todos creen que una opinión es una consideración profesional y no lo es, ¿no? Entonces se reacciona ante un recorte de información y no tenemos el cuadro total, ¿no? Entonces, sí pasaba antes que por el desconocimiento, por no poder hablarlo, por no haber casos conocidos, ¿no? Era todavía como mucho más críptica la información, ¿no? Sí. Después fuimos teniendo casos, ¿no? A lo largo de la historia también en los medios, ¿no? Por ejemplo, un tipo como Robin Williams, ¿no? Que se suicida y nadie esperaba porque era el que hacía reír a todos, el que Exacto. siempre estaba voluntariosamente y solidariamente ayudando, ¿no? Y ahí también tenemos que prestar atención, porque a ciertas personalidades es como que se le quita el derecho a ser vulnerables, ¿no? Es como, no, vos no podés estar así, justo vos, Claro, si vos estás sí, así, es como que viste cuando a vos te conocen que sos alegre, contento y estás mal y te dicen ya te pasa algo. Bueno, dame la posibilidad de estar Claro. mal, ¿no? Exacto, exacto, sí. Si no cancelamos esa posibilidad, y eso es porque el otro se siente incómodo con eso. Yo no sé qué hacer con tu vulnerabilidad, entonces por favor no me la muestres, Claro, ¿no? Y a veces totalmente. el otro no necesita que hagas nada con su vulnerabilidad, solamente que le des espacio, que lo dejes ponerla sobre la mesa, que dejes hablar de eso y nada más. Ni siquiera tenés que hacer algo. Mira qué bueno. Bueno, Anabela, siempre un placer charlar con vos. Igual, chicos, con ustedes. Les voy a pasar ahora, si querés, Nico, si te Sí. sirve, sobre todo Ale, que haces policiales, te voy a pasar una guía de UNICEF que hace para la prensa sobre cómo comunicar sobre estos temas, que es muy interesante, y también justamente un estudio del Ministerio de Salud sobre los mitos y demás alrededor de esto, por si quieren hacer alguna bajada Sí. después para que quede ahí al Sí. alcance de Genial, todos. genial, muchas gracias. Sí, dale, pasala. Genial. Gracias, Ana, que tengas lindo día, ¿eh? Ustedes también, un placer encontrarnos Igualmente. nuevamente. Chau, chau, hasta luego. Anabela Cerventi, nuestra psicóloga de cabecera, Sí, hablando señor. de Después del Diego, Ana. del Diegote, Qué mal está este pibe. la Dios. quiero a Anabela. Una crack, Anabela. Salen muchos medios nacionales Ah, sí. muchos Sí. medios nacionales que la consultan.